voy a hablar de las monedas más valiosas de Estados Unidos. Y por eso vinimos a Manhattan y vamos a aprovechar los escenarios de las películas, como este que estamos acá viendo atrás. Acá en la película Mi Pobre Angelito 2, donde Kevin le pide ayuda a Donald Trump. ¿Qué te parece? Nada. Hola, Flequillo. ¿A dónde está el baño? Al fondo y a la derecha. Gracias. En realidad es una selección de monedas valiosas de varios tipos. Los valores son cambiantes ya que se realizan subastas constantemente. Vamos a empezar por la número 10. Seated Liberty Silver Dollar. No Moto 1866. El dólar Libertad Sentada es una moneda de plata 900. Pesa 26,73 gramos y tiene un diámetro de 38,1 milímetros. De esta variante, no moto, solo se conocen 2 ejemplares. Se distinguen de las demás monedas del mismo año, ya que le falta la leyenda In God We Trust en el reverso. Tiene un valor estimado de $1,5 millones. Era bajito, entonces le pusieron una escalerita. Estamos yendo hacia un bar que se llama Café Lalo y es donde se filmó una película con Tom Hanks y Meg Ryan que se llama Tienes un email. Y acá es donde el personaje Tom Hanks va a ver por primera vez a Meg Ryan. Así que ahí vamos. ¿Vas a ir a ver por mí? ¿Yo? Sí, boludo, anda a la ventana y mirá. Sos un pelotudo, man. Estoy viendo a una rubia jetona, está bastante buena, la jovata. Pero, ¿y qué te parece, pelotudo? ¡Habla! Es Meg Ryan. $5 Liberty 1854S. Es una moneda de oro 900. Pesa un poco más de 8 gramos. Y tiene un diámetro de 21,6 milímetros. Esta moneda es de una emisión regular, de circulación digamos. Solo se acuñaron 268 ejemplares, pero de todos ellos solamente 4 llegaron hasta nuestros días. En 2018, un coleccionista descubrió la última y fue subastada alcanzando los $2.160.000. Baila Tilín, eso Tilín, baila Tilín. Vinimos a comprar, mira, la comida acá y la primera moneda que me dan devuelto, esta no la tengo. Va como piña, 2020, claro, no la tengo. Acá se filmó Agente Internacional, la escena esa que se matan a tiros, así que está buenísimo. Ahora vamos a entrar. $1907 Indian Heather Roller Edge, $10. Este espécimen que estás viendo es el mejor conservado que se conoce, está en perfectas condiciones. De esta moneda de oro 900, que tiene un diámetro de 27 milímetros, pesa 16,72 gramos. Exactamente, en 1907 se acuñaron 239.950. La primera tirada de este tipo de monedas. De todas formas, llegaron hasta nuestra época menos de 50 ejemplares de ellas.
En el año 2011 se remató alcanzando los $2.185.000. Oh no, oh no. What? Es la estrella de la muerte. Mira, me conocen acá. ¿Me conocen? Sí. Vamos. Vamos. Esta es la gran estación central. Acá se filmó la película Los Intocables con Kevin Costner y Sean Connery, entre otros actores, y acá se filmó una escena donde va un carrito con un bebé cayendo, no sé si la viste. Genial. Copper Quarter Dollar 1792, el cuarto de dólar de cobre. Shoot 12 y Pollock 14 son los nombres de estas dos únicas monedas que se conocen, que, a diferencia de otras monedas del mismo año, en los que la libertad tiene el pelo suelto, en estas únicas dos el pelo está atado con un moño. Además, en todos los demás valores, la leyenda es Liberty Parent of Science and Industry, y en esta solo plasmaron Liberty. Como te decía, actualmente solo existen dos ejemplares de esta moneda. La de menor graduación se vendió en 2015 por la friolera de $2.232.500. Para los buscadores, mirá lo que hay acá. Wow, mirá lo que son esos anillos de oro de 24 quilates. Y mirá eso, mirá la monedita esta. Lingotitos, más lingotitos. Todo en oro de 24 quilates. ¿Qué te parece, Mirá. Terrible, ¿no? Wow. Estamos en Wall Street ahora y hay una iglesia que está escalofriante, tiene tumbas de 1700. Mira, esto sí que es escalofriante, este chango de acá. Ahora sí, mira. A ver si te puedo mostrar bien. A ver. Tumbas que tienen 300 años. Tocate una samba. Empire State Building, acá en la película Superman 2, rompieron todo. Superman, gracias a Dios. Digo, al ataque, guachina. No, vas a ver, culiao. $1793 Flowing High Chain Cent S4 o el centavo de cadena con cabello suelto S4. Un año después del anterior, en 1793, se acuñaron estas monedas, también de cobre, pero ahora la libertad tiene el pelo suelto. En total,
36.103 unidades durante los días 1 al 12 de marzo. Y aunque existen 28 ejemplares de distintas variedades, en esta, la S4, la diferencia es muy notable. Luego de la fecha, tiene un punto. Esta moneda tiene un peso de 13.48 gramos y un diámetro de 27 milímetros. En 2015, el mejor ejemplar conocido de esta variante se remató en la increíble suma de $2.350.000. Quiero decir, acá Manhattan está buenísimo porque nos enteramos de todas las conversaciones de la gente. Escucha. Todo lo que está diciendo lo sabemos. ¿No? ¿Te parece bien a vos? No, pero bueno, sí, porque re chusma. Bueno, estamos acá, mira, en el 102 de Prince Street. Acá se filmó la película Ghost, La sombra del amor, con Patrick Swayze y Demi Moore. Y acá estaban subiendo una especie de estatua de un ángel. ¡Ey, boludo, pará! ¡Pará! No llego, tengo las manitas cortitas. Hiciste cagar, guachón. ¿Por qué hiciste eso? ¡Ahí te voy, San Pedro! Dólar de comercio de 1885 o trade dólar. Estas son monedas de plata 900, pesan 27,22 gramos y tienen un diámetro de 37,8 milímetros. Pero aparte de eso, existe un misterio de por qué comenzó a circular esta moneda casi 25 años después de su acuñación, en 1913. Tampoco existe ningún documento escrito de la Casa de Moneda acerca de su acuñación, como sí ocurre con los del año anterior, 1884. Solo 5 ejemplares del 1885 trade dólar. El de mejor conservación consiguió en 2019 la cifra récord de $3.960.000. Un tecito y un cafecito acá en el Central Park, mira. Mira qué paz y quietud. ¿Qué tal, Es la vida, ¿no? Bueno, acá una película bastante más moderna, Cloverfield, el monstruo. La gente huyendo de Manhattan, pero no pueden pasar porque el puente es destruido por el monstruo. ¿Qué haces, gato? Vamos a presentar la próxima moneda. ¡Cuidado, cara de mono! 5 centavos níquel cabeza de libertad de 1913. No se sabe por qué se comenzaron a acuñar estas monedas Liberty Head, porque el mismo año también se comenzaron a acuñar los Buffalo Nickel, que se siguieron haciendo hasta 1938, hasta que fueron reemplazadas por un modelo que llegó hasta nuestros días. Seguramente se trate de un ensayo. Lo que sí se sabe es que solamente hay 5 de estas monedas. Y escucha esto.
En el año 2018, cuando fue subastada, la de mejor conservación alcanzó la escalofriante suma de $4.560.000. Mira esto, se llevaron la moto y le dejaron la rueda, no lo podés creer. Bueno, ahora estamos en el barrio chino y te vamos a presentar la película y la moneda, las dos juntas. Pero mira esto, vení que te voy a mostrar lo que vamos a comer. Acá está, vamos a comer gansos, ¿qué te parece? Buenísimo, ¿no? El abogado del diablo, con Al Pacino y Keanu Reeves. Peliculón. Pero, ¿qué te parece lo que van a comer Cristian y Mariela? Un ganso al espiedo. Digamos que no está dentro de mi menú preferido. Claro que no, prefiero comer estas cucarachas en almíbar. Sí, pero después te explota el culo. Doblón Bayer, iniciales EB de 1787. Esta es la primera moneda acuñada por Estados Unidos de oro y al principio tenía un valor de $15, aunque no figura en ninguna parte de la moneda. Las iniciales EB son por Ephraim Bayer, que era un joyero que fue el acuñador de las monedas. Existen varios ejemplares, pero hay uno solo, como el que se ve en la imagen, con las iniciales EB en el pecho. Y este ejemplar, en el año 2011, se vendió en una subasta por la alucinante suma de $7.400.000. ¿Qué te parece ponerte uno de estos vestidos, Mariela? A mí no me gusta, me encanta. De esto. Mira, acá tenemos la Iglesia Católica y te dan misa, depende del idioma, te dan misa en inglés, en mandarín, en cantonés y así, bueno. En español no, pero en chino básicamente. Metro de Nueva York, acá se grabó una peli con Denzel Washington y John Travolta. Asalto al tren Pelham 1, 2, 3. $20, St. Gaudens doble águila 1933. Solamente se sabe que existen 13 unidades de esta moneda de oro que pesa la friolera de 33,40 gramos. Existen muy pocas de estas monedas porque una ley presidencial del 6 de marzo de 1933 ordenó su retiro y fundición. Así que todas las copias que salen a la luz son declaradas ilegales por el gobierno de los Estados Unidos y confiscadas, salvo una que se autorizó erróneamente su venta y en 2002 fue subastada y vendida por la extraordinaria suma de $7.590.020. Esto están filmando una película acá. Porque estoy filmando se me pone alguien adelante. Bueno, ya averiguamos que es para una serie de HBO que se llama Gossip. Seguramente la has visto o no, no sé, pero bueno, ya averiguamos. Y me acabo de comprar, mira esta medallita de San Patricio, $4 me salió. Y buenísima, gracias. Bueno, y ahora estamos en The Vessel. Es una estructura que no sé si se filmó alguna vez alguna película acá, pero está muy buena y muy buena para terminar el video y presentar esta moneda, la última.
El dólar de busto drapeado de 1804 es una de las monedas más buscadas por los coleccionistas. Lo más loco es que a pesar de que figura la fecha 1804, no se acuñó hasta más de 30 años después o incluso más de la fecha de la leyenda. Pero actualmente solo se conocen 15 ejemplares del dólar de busto drapeado. Y hay muchas variantes de esta moneda, pero hay una que alcanzó el récord y es el de la clase 1 por una graduación PR68. Se subastó en 2016 y llegó a la exorbitante suma de $9.200.000. ¿A qué? Ahí está bajando alguien famoso, mira, aparece. Justo, estamos acá en The Vessel. Y mira, están las cámaras de televisión. Hay un estudio de televisión, creo que es The Shed. Volvieron todo atrás y ahora están haciendo como que recién está llegando. Toda una pantomima, ¿no? Es. Está, llega, muy bien. Ahí se baja del auto. ¿Quién será? Bruce Willis, Cameron Díaz. No, va de nuevo, no, salió mal, va de nuevo, va. Ahora sí, ahí estamos, va de nuevo, ahora sí, toma 3, volvemos para atrás, ahí está, en el Cadillac hermoso ese, el próximo que me voy a comprar, toma 3, ya, muy bien, perfecto, y ahora sí, ahora nos bajamos, ¿y quién es? Bill Clinton. No sé quién es el peladito ese. No sé quién es, no lo conoce nadie. Nos cagaron. Bueno, no importa. Para la próxima. La tuvieron que volver a hacer. Mira, ahí va de nuevo. Ahí va. Justo los enganché, que lo están haciendo de nuevo. Así que toma 4. Todo salió muy mal de entrada. Y para todos los suscriptores del canal voy a sortear esta gorra. Mira, dice New York. Una gorrita camuflada, está buenísima. Está hecha en China, la única. Pero bueno, la compré acá en New York. Aparte voy a incluir un montón de monedas. Así que bueno, anotate, déjame tus últimos 3 dígitos de documento y tu nombre verdadero. Mirá cómo están llevándose todo el hielo de la pista de patinaje. Se acabó el patinaje de hielo en Nueva York. Así que bueno, anotate y suscríbete para poder obtener esta gorrita de sorteo.